estamos una vez más atendiendo este llamado del cielo, por lo que estamos entonces unidos en un mismo sentir. Y para mí es un gran privilegio de poder ser parte de, podemos llamar, de la guerra espiritual, porque sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que gobiernan en la región celeste, dice nuestra Biblia. Y hay una lucha, hay una batalla que se está gestando seguramente en el mundo espiritual. Es real, no lo podemos ver y palpar, pero es más real de lo que uno puede imaginar. De lo físico, de lo espiritual es más poderoso, que tiene el poder de afectar en lo natural. Y eso funciona a través del clamor, a través de la oración, a través de la intercesión. Una iglesia que aprenda a interceder y a clamar con un espíritu gemidos, un espíritu de angustia, desesperación, por ver un milagro en nuestras vidas y en nuestro país, para que sean desalojados todo lo malo que está viniendo a nuestro país. Yo creo que antes de interceder y orar y clamar por la nación y por nuestro hermano Israel, por lo que está pasando, porque hay un texto en la Biblia que respalda de lo que estamos haciendo. No solamente es ora por Israel o yo estoy orando por Israel, no. La Biblia nos manda, la Biblia dice que el que bendice a Israel será bendito o será bendecido por Dios. Pero también le dice: el que te maldicen también tendrán la consecuencia de la maldición. Y eso está en nuestra Biblia. Así que nosotros, al clamar, a orar por la nación, recibimos una bendición. De una forma físicamente, pues no, pero en lo espiritual es más poderoso. De recibir la bendición de Dios, la protección de Dios, los ángeles del cielo que vengan a la tierra y puedan disipar las tinieblas que está viniendo a nuestra nación. Es importante entonces, antes de clamar y orar, saber nuestras peticiones, por qué vamos a clamar, por qué vamos a orar. No es orar por orar o tirar golpe al aire, sino que vamos a nuestro objetivo, a nuestro propósito, al blanco. ¿Por qué oramos? Y el espíritu del que ora debe saber interceder por la nación, pero también ¿por qué? ¿Por qué oramos? Sabemos lo que está sucediendo en nuestra nación, un caos que está viniendo. Está escrito en Isaías, y aquí lo que voy sobre cada uno de nosotros. Usted, televidente que nos está visualizando, saludo al que está detrás de cámara, al que trabaja detrás de todo esto lo que estamos haciendo, a la pastora Araceli, que también pues dio sus pasos a iniciar esta convocatoria de podemos unir y orar por una misma causa. No hay más poderoso que un pueblo cuando se une, orar por el mismo propósito, orar y clamar por el mismo objetivo. Y decir, vamos a clamar, o sea, no vamos a orar por cosas personales, no, porque ahora el país nos necesita, como creyentes, como evangélicos. Entonces, el Señor nos manda a orar, a clamar por todo el pueblo, orar uno por otros. Pero ¿qué hay los que no oran? Bueno, nuestra oración desde este lugar va a ser entonces una nube sobre la casa de ellos y van a ser influenciados por medio del poder de la oración. Creemos que el poder de la oración tiene el poder de cambiar vidas para bien y para siempre. Y cada vez que un pueblo empieza a clamar, a llorar, a gemir delante de Dios, rendir delante de Dios y decir: Señor, hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Pero aquí estamos, Jesús, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Y límpianos, Señor, protégenos para esta hora. Y, Señor, cumpla tu promesa sobre nuestra vida. La Biblia dice que, he aquí, dice Isaías, he aquí, dice, tinieblas cubrirán la tierra. Están pasando cosas en nuestra nación y no podemos ignorar. Porque da tristeza que le preguntamos a alguien que cómo está o cómo va y responda como si no está pasando nada, y sí está pasando algo. De ignorarlo sería un grave error, porque tenemos una lucha contra un enemigo que quiere arropar la nación con temor, con miedo,
y paralizar en lo económico. Eso es la realidad, no podemos negarlo. La Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Tenemos que saber dónde está atacando Satanás. Nos está afectando, sí, todo lo que está ocurriendo en el país, las manifestaciones. Dijo el pastor del administrador del canal, escuché que todas estas cosas nos está afectando, creyentes y no creyentes. Y yo le envío un mensaje al que no, o sea, que no es creyente en lo que Dios es, en la promesa del Señor. Yo te digo, aunque no seas, te está afectando, mi amado. Entonces es importante para este tiempo reconocer que necesitamos la ayuda del Señor, reconocer que sin Él nada podemos hacer. Jesús dice: sin mí nada podéis hacer. Y sin el Señor no podremos avanzar, mucho menos ganar una batalla que es netamente espiritual. Entonces tengo el tiempo ahora, 1 hora exacto, para poder clamar e interceder, pero yo necesito el que está detrás de pantalla, si nos ayuda, empieza a clamar también 2-3 minutos con nosotros, en el momento que vamos a orar y a clamar por el país. Pero vuelvo a repetir, es muy importante entender por qué vamos a orar, por qué vamos a clamar. Y un pasaje de la Biblia que por qué Dios respondió la oración de un pueblo. Es importante, ¿por qué Dios va a responder mi oración? ¿Por qué Dios va a responder mi oración? Hay alguien que dijo, amados, y es muy poderoso, me impactó, me bendijo, que dice: Dios está en la boca de muchos. Oiga, Dios está en la boca de muchos, pero no está en el corazón de todos. Oiga, eso es poderoso. Dios está en la boca de muchos, pero no está en el corazón de todos. ¿Por qué? Porque todo podemos hablar de un Dios, pero ¿qué Dios? ¿Quién es ese Dios? Resulta que Jesús dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos para que no crean la verdad. Ahora bien, hay un Dios, hay un príncipe de este mundo llamado Satanás, que él es el príncipe del que gobierna este sistema. Ahora, no podemos decir que Dios tiene el control todo el mundo. No, si tuviese el control fuese diferente. Jesús dice: aquí viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Ahora bien, en un momento Satanás le dice a Jesús, ¿por qué le digo esto? Porque tenemos que saber cómo entrar en la presencia del Señor y ir con oraciones argumentados, con argumentos, como un rey que entró en la presencia del Señor con argumentos. No solamente es Señor, Señor, porque la Biblia es muy clara, amados. La Biblia dice: si pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces hay muchas cosas que nosotros pedimos y no lo recibimos porque pedimos mal, o sea, pedimos de la manera equivocada. Entonces es importante pedir conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Y yo le digo a usted, ¿cuál es la voluntad de Dios para este país? Es el bien, dice: yo tengo pensamientos de bien acerca de vosotros, y no de mal, sino que son pensamientos de bien. Pero tenemos que trabajar con el cielo 50-50. No podemos dejar toda la responsabilidad al Señor, que tenga que cambiar al Dios en el área donde nos toca a nosotros cambiar. No, sino Él dice: esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. Ahí hay una condición. La condición es: esfuérzate y sé muy valiente. Y la promesa es: yo estaré contigo. Pero nos deja claro que nosotros tenemos que esforzarnos. Así que un día el pueblo era atormentado. Yo no sé quién ha sido afectado por todo el producto de los alimentos que no logra entrar en cada lugar, porque se tiene que saber por qué vamos a clamar. Que la oración que hacemos llega al cielo, para que el Padre entonces ahora sí toma el control de las manifestaciones. Que no podemos pelear entre nosotros y afectar a otros y decir que lo que estoy haciendo yo es para mi país, pero yo afecto a medio mundo o la mitad de la nación o más.
Entonces, la oración que vamos a hacer, que sean despejados todas las tinieblas que quieran arropar nuestro país, y clamar que Dios tenga el control sobre este país, y que el Señor envía ángeles para que no venga un espíritu de muerte en nuestra nación. Vamos a parar como columnas, entonces, como hombres generales en la frontera de nuestro país, y decir: Señor, prohibimos y atamos y sujetamos todo demonio en el nombre de Jesús, y pedimos en el nombre de Jesús que envía ángeles alrededor de esta nación para que no entran demonios a destruir nuestra nación, usando hombres y mujeres y trayendo una guerra civil. Entonces, esa es la oración que queremos que llegue al cielo, amado, porque ya pasó en Uganda. Cuando entró el demonio, hizo un desastre en el país. Cuando entró Satanás o demonios en la tierra de Egipto, sabemos cómo sufrió el pueblo de Dios. Pero cuando clamó el pueblo de Dios, intercedió, clamó con lágrima y lloro, rasgó su corazón y llanó su vestido, Dios descendió. Wow, así que cuando vamos a orar con usted que está en casa o está trabajando, o yo no sé en qué momento va a poder ver esta transmisión, tenemos que entonces orar tan siquiera 5 minutos. Vaya pues, amado, 2 minutos pues, pero vamos a pedir bien y vamos a orar bien al cielo. Estos hombres que arrebataron milagros oraron bien. Alguien que era ciego dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Son palabras cortitas pero precisas, y Dios se detuvo para darle el milagro. Amados, vamos a orar entonces el tiempo que el Señor nos permita orar por nuestra nación, pero también en nuestras vidas, también nuestra familia, en las calles, en los municipios, los departamentos, todo el territorio nacional sean cubierto con la sangre de Cristo, y que no entran demonios de alto rango en el país. Alguien me dijo, un pastor me dijo: en tu nación trabajan demonios de diferente rango. En mi país son otras clases de demonios. O sea, son los mismos demonios pero de diferente rango. Y yo entendí, los demonios que están en Venezuela no son los mismos que están aquí. No, señor, no podemos decir que los demonios todos son igual. No, hay principados, hay potestades, hay gobernadores, y dice que ellos son legiones para poder dañar a una familia y una nación. Basta con un demonio de alto rango que entra a una nación a tomar posesión del territorio. Mire, ¿para qué queremos más? Pero la oración de un pueblo a clamar a su Dios y sabe humillar ante su Dios, pastores, evangelistas, todo. Ahora no es por una bandera, no es por un color, no es por una iglesia, es por un país. Todo lo que vivimos en esta nación, todos somos parte de esta tierra. Estamos en el barco, y si el barco se hunde, no podemos nosotros escapar. Así que tenemos que levantarnos como hijo de Dios y decir como dijo Israel: Señor, ven en nuestra ayuda. Ven, Señor, escucha nuestro ruego. Así que en Éxodo dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Oiga, todos estos que lleva eteo, jebuseo, fereceo, todos esos ahora en nuestro país son espíritus que quieren entonces conquistar el territorio donde estamos, y los hijos de Dios, escúchenme, sean avergonzados, burlados y tomados en poca, y decir: no pueden, no tienen. Pero no, ya sabemos nosotros que Dios nos dio este país y vamos a conquistar en el nombre de Jesús, por medio de la oración, por medio del clamor y por medio de la intercesión. Pero tenemos que saber realmente por qué estamos peleando. ¿Por qué estamos peleando? Estamos peleando contra principados, amado. Y cuando vamos a orar en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús sean atados todos los principados y gobernadores
de las tinieblas que están haciendo oposición en nuestro país. Porque es verdad, tal vez de los que están en las carreteras bloqueando, pero amados, no tenemos gas. Yo que tengo un negocio, no tengo gas. Hace unos días que había agarrado otro, pero ya lo estoy terminando, y todo lo que no tenemos nos hace falta, pero muchos no lo ven. Entonces no podemos también caer nosotros como cristianos y ir a pelear allá, a manifestar, a decirle que abren la carretera con peleas, con gritos, porque las victorias en lo espiritual no se puede ganar de esa manera. En las batallas que ganaremos a través de la oración, de rodillas, del clamor y clamando a un Dios, porque Él sí tiene el poder de librarnos en las manos de todo espíritu que viene en este lugar. El verso 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios, si Dios escuchó, dice, he visto la aflicción, es porque el pueblo empezó a gritar, empezó a llorar, empezó a orar. Tal vez el pueblo no estaba orando, tal vez el pueblo no estaba gimiendo, porque comía, hacían ladrillos, los azotaban, pero no era mucho el dolor. Pero cuando los egipcios aumentaron el dolor, la carga sobre ellos, ya el pueblo dijo, ya no más, Dios, ya no aguantamos. Hemos sufrido, Señor, por nuestras rebeliones. Y eso se entra en la oración, amado, cuando vamos a orar. Porque no solamente, Señor, salva al país, salva mi familia, guárdame. No. ¿Qué hay de los pecados que hemos cometido en el pasado? ¿Qué hay de la rebelión? ¿Qué hay de la rebeldía? ¿Qué hay entonces de no caminar en la voluntad del Señor? Y hemos dejado la voluntad del Señor por un lado. Hemos hecho nuestras propias voluntades. ¿Y qué es la consecuencia que estamos teniendo? Porque dijo alguien que merecimos porque nosotros somos rebeldes. Bueno, no vamos a discutir si merecemos o no, pero sabemos que hemos fallado al Señor, y que en este tiempo es arrepentirnos y decir, Jesús, venga Dios, gobierna en mi casa. Si por mi incredulidad, Señor, no creo, cuando me predicaron, cuando me anunciaron que iba a venir cosas feas sobre la tierra, me reía, me burlaba, perdóname, ahora yo te acepto, Señor. Por medio de esta oración que hacemos, podemos reconciliar también a la vez y pedir el perdón y humillarnos. No solamente es pedir, porque nosotros somos buenos tal vez para pedir, pero no queremos humillar, y no es así. Cada vez que los hombres de Dios vieron la gloria de Dios, primero dijeron, Señor, hemos pecado y te hemos dejado. Estamos sufriendo, Dios, es por la consecuencia de nuestra rebelión contra ti. Daniel dice, Señor, nuestros padres y hemos pecado contra ti. Perdona este pueblo por tu gran misericordia. Mira, estos hombres cuando oraban no solamente gritaban, sino que ellos decían, Señor, nuestros padres, nuestros antepasados han hecho lo malo y nosotros te hemos dejado. Y ha venido esta maldad sobre nosotros porque te hemos dejado, Señor. Pero ahora aquí estamos. Perdona, oh Dios, nuestra tierra. Sana, Dios, nuestra tierra. Y sana el corazón de la gente. Y una humillación con clamor e intercesión, Dios responde. Así que voy a orar por lo que acabo de decir. Y como el tiempo, tenemos una hora, tengo 3 capítulos y unos versos en la Biblia. Y luego vamos a orar también por el otro capítulo, o los versos, o la historia, cómo oraron estos hombres de Dios. ¿Y por qué estamos orando? ¿Quién nos dice, quién nos manda a nosotros a orar por un país? Resulta que la Biblia nos manda a orar por un país. Y luego estaremos orando también porque la Biblia manda también que oremos por los gobernantes, o por los que están gobernando el país, por nuestras autoridades. Pero debe aprender usted, amado, no podemos orar por una autoridad que está en contra de la iglesia del Señor, que está en contra de lo que Dios está haciendo. Entonces seríamos nosotros orando en vano. Tenemos que orar por alguien que está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque dice, porque ellos han sido puestas por Dios. La pregunta es, ¿la autoridad que está gobernando en mi país fue puesta por Dios o fue puesta por hombre?
Tenemos que ser realmente eficientes y entendido para estos tiempos. No podemos orar porque qué si es un homosexual que está gobernando mi nación y yo estoy clamando por él, guardo el poder. No, yo sé que también necesita la oración, pero yo puedo orar al Señor para que le dé entendimiento, sabiduría y temor, para que pueda dejar esa vida y pueda gobernar la nación bajo los principios del reino de los cielos, y pueda gobernar como David, como Salomón, como Josafat, hombres temerosos de Dios. Porque si yo estoy bendiciendo al hombre y no estoy pidiendo para que le sean dada sabiduría, entonces mi oración no pasará del techo al cielo, porque son oraciones que no llegará. ¿Por qué? Porque estamos orando no de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que orar. Y si así han sido puestas por Dios, yo voy a clamar, yo voy a orar y yo voy a pedir que ellos sean alumbrados del entendimiento. Pero si no han sido puestas por Dios, sino que por el hombre, por la avaricia, por la vanagloria de la vida, oiga, yo tengo que pedir: Señor, por favor, tú que pones y quitas reyes, Señor, por favor, haga una intervención en este lugar. Que el Congreso pasa en la mano de hombres, mujeres temerosos de ti, no de Dios de diente a labio, sino del corazón. Señor, que ellos te aman, te sirven, y cuando llega a un lugar de autoridad puedan ejercer dominio sobre todo el Congreso, orando, creyendo para que la nación le vaya bien. Eso es lo que quiero, Señor, y eso es lo que tenemos. Eso es lo que muchos no hacemos. Solamente pedimos: Señor, bendiga la autoridad, pero tenemos que ver qué clase de autoridad tiene el país, qué clase de autoridad están gobernando a la nación y están teniendo dominio sobre nosotros, porque es peligroso que nosotros no vayamos a aprender realmente cómo oraron estas personas en el pasado. Esto está lleno la Biblia. Dice la Biblia, ahí dice, todo está dentro de esa santa Biblia, que vino un rey, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y clamó el pueblo, y salió ese rey, y vino otro y hizo lo malo, vino otro y hizo lo malo, hasta que clamaba el pueblo y vino uno y gobernó el país o la nación de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice que la nación tuvo paz, porque el pueblo pidió su gobierno o pidió su autoridad. Y vemos otro pueblo también que pidió un rey, y por pedir a ese rey le fue mal, porque Dios era el rey sobre ellos. Y eso es lo que hacemos nosotros: desechamos a Dios y ponemos nuestra mirada al hombre, y cuando el hombre nos falla, ¿por qué? Pero fuimos nosotros que tuvimos la decisión de escoger nuestro rey. Pero hay solución, amados, hay solución. Es clamar al cielo, ya que Él pone y quita reyes. Él tiene el poder, porque Dios es bueno. Entonces yo voy a orar, voy a clamar, y también le invito para que ore con nosotros con esta Biblia. Y conforme, así como clamó Israel, también que el Señor nos dé un espíritu de oración. Un espíritu de oración. Danos un espíritu de oración, Dios. Es verdad, no sabemos cómo orar o cómo pedir como conviene. Nadie sabe, pero el Espíritu Santo es poderoso para ayudar a la persona en decirle qué palabra debe usar ante la presencia del Señor. Bien, Padre, te ruego en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor, 12:30 del mediodía, Señor, en este lugar, y en este día, Jesús, yo vine en este lugar, Padre bendito. Señor, te pido que el Espíritu Santo nos pueda ayudar, nos pueda, Señor, dirigir a través, Señor mío, de esta oración que hacemos, conforme a tu palabra. Hemos oído, hemos leído tu palabra. Cada vez que tú descendiste a librar, Señor, al pueblo, cada vez que, Señor, abriste el cielo para enviar lluvia temprana y tardía sobre un país, Señor, sobre una nación que estaba lleno de sequedad, lleno de dolencia, de maltrato, Señor, pero el pueblo empezó a clamar, empezó a gemir, empezó a llorar y a interceder y decir: Señor, necesitamos tu ayuda. Señor, estamos viviendo mal. Señor, no tenemos alimentos, estamos sufriendo. Señor, Faraón nos está castigando. Señor, nos está latigando. Estamos trabajando, Señor, por ningún precio. Señor, y tenemos la promesa. Y ese pueblo, oh Dios, cuando aprendió a clamar, a llorar delante de ti,
tú escuchaste el clamor de ellos, tú viste la aflicción de ellos, pero ellos, Señor, se unieron en clamor, Señor, e intercesión en ese lugar. Yo no sé en qué parte de Egipto estaban esclavizados, yo no sé en qué parte del pueblo de Israel estaban ellos atormentados, lo estaban castigando. Señor, que ellos trabajaban y no tenían alimentos. Ellos, Señor, trabajaban y no tenían paz. Pero se acordaron de estas personas, Padre bendito, que un día eran felices, tenían todo. Pero un momento, oh Dios, se les olvidó que el Dios poderoso gobernaba sobre ellos. Y te dejaron por un lado, Señor. Pero todo esto, Señor, ellos se humillaron delante de ti. Empezaron a clamar por el país. Y dijeron, Israel no va a ser destruida. Israel va a ser levantada, Israel va a ser cambiada, va a ser diferente, veremos días mejores, Dios nos va a salvar, vendrá Dios en nuestra ayuda, porque reconocemos hoy que hemos pecado, lo hemos dejado, hemos servido dioses ajenos, dioses falsos, dioses de imagen, pero ahora mismo vamos a rendirnos, Señor, delante de ti. Y este pueblo empezó a clamar, Jesús, acuérdate de ese pueblo de Israel, Señor, estos 400 personas estaban ahí, Señor bendito, sufriendo, clamando, pero un día, Señor, el clamor de ellos llegó en el trono de la gracia, Señor, y tú descendiste buscando hombre para libertarlo, Señor, y buscando y escogiendo un hombre, oh Dios, de acuerdo a tu corazón, con su valentía, Padre, llamado Moisés, y tú enviaste a este hombre a liberarlo. Y yo sé, Señor, que tú lo harás con este país, que nuestra nación está pasando, Padre, por momentos difíciles, que no sabemos por qué llegó la maldad, no podemos ahora buscar culpable, no podemos, Señor, señalar quién tuvo la culpa o quién tiene la culpa. No, vamos a buscar la solución, y la solución no está en un hombre, la solución ni siquiera está en un congreso, la solución no está en un partido político, la solución está en ti, Señor. Tú tienes la solución, tú eres la solución. Jesús, acuérdate, bendito Dios, que cuando el barco se estaba hundiendo, los discípulos estaban llorando, estaban clamando, estaban asustados porque el barco se estaba hundiendo, Dios. Padre, no sé por qué sucedió, tal vez porque iban discutiendo, tal vez porque ellos, Señor, iban renegando, quejando, o se les olvidaron quién estaban con ellos. Y en momento, Dios, cuando se levantó la tempestad y el viento empezó a golpear el barco, y Señor, ellos decían que vamos a morir, vamos a perecer, pero un día, Señor, en un momento, Padre, ellos se acordaron que el Salvador de la humanidad, que la solución, que el autor, el capitán, la vida estaba ahí, Señor, en medio de ellos, Señor. Tal vez no está pasando, tal vez, Señor, Jesús, estabas en medio de nosotros, y seguramente que sí. Padre, te hemos dejado, te hemos fallado, hemos pecado contra ti, hemos ignorado los mensajes, los anuncios que nos han dado, tal vez hemos burlado, tal vez no hemos reído, porque todavía las cosas acerca de nosotros, Dios, pero ahora vemos las cosas difíciles, Señor, pero no nos queda de otro más alzar nuestra mirada hacia ti, Señor, como hizo Israel, como hizo el pueblo, Padre, que estaba en oprobio, estaba en angustia, clamó, Señor bendito. Y todas las personas que están en casa, Señor, una madre o el padre, Señor, no sé, el que está viendo, Dios, y se atreve, se arriesga a creer y a orar y a pedir por su familia, a pedir por el país, a pedir por las comunidades, a pedir por el gobierno, a pedir por todo este país, Señor bendito. Entonces nuestra oración, Señor, va a llegar a ti, Señor, con argumentos, Señor, con angustia, con desesperación, que sí, Jesús, no estamos jugando, no estamos, Señor bendito, intentando a ver qué pasa, no, estamos orando para ver algo sobrenatural, estamos creyendo, Dios, no venimos aquí, Señor, a perder el tiempo una hora para que nos vean, Señor, para sacar un programa o para venir a cumplir un tiempo. No, no venimos a cumplir un tiempo, venimos, Señor, a atender una responsabilidad, y venimos, Señor, a atender, Jesús, a este llamado que se ha hecho, Dios, de convocar a cada predicador, a cada pastor, a cada evangelista, Señor, a cada solista, Señor, que conoce a su Dios, que sabe lo que la Biblia dice, que sabe de lo que deben, Señor, poseer la familia de Dios. Entonces, Señor bendito, tráelos en